Buenísimas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carmelo? Bienvenido a esta tu casa de radio. Muy bien, pues muy encantado pues, de estar con vosotros, con todos nuestros oyentes, son fantásticos, y por supuesto a ti, que eres un ser especial. Muchas gracias, Carmelo. Eso eres tú que me miras con buenos ojos. No, ya está demostrado que mucha gente te queremos, que los oyentes también te quieren, te aprecian muchísimo, y bueno, la verdad que en la profesión todo el mundo te respeta mucho. Eres un señor de la radio, de verdad. Muchísimas gracias. Ya estamos, siempre me hace poner colorado, ¿eh? Bueno, pues una vez presentado, ¿qué te parece si entramos y te doy un poco de caña? Adelante. Bueno, vamos a ver, nuestro amigo Carmelo, lo conocemos mucho por la década, pero a ver, Carmelo tiene un antes musical de la década. Sí, bueno, mira, si os cuento desde que empecé yo ya, y el primer disco que yo tuve que grabar, que fue a los 12 años, fue un villancico en el colegio, porque bueno, estuve 3 años en un colegio de frailes, en la escuela Isabel Mariana. Bueno, al final tuve que cantar 4 canciones en un disco como solista, y luego con un coro detrás de niños. Bueno, eso fue mi debut discográfico, o sea que si empezamos a hablar en términos de mucho más anteriores, pues fíjate que por ahí empezó. Pero la verdad que llegué a estar en 3 grupos durante 3 meses, yendo a los ensayos de 3 grupos, que fue impresionante. Pero empecé realmente con un grupo llamado Alfabil, que en los 80 fue muy interesante, porque bueno, se grabaron muchos discos, se grababa en Dro, en una compañía independiente que entonces era Dro, y ahí se grabó muchos discos. De hecho, creo que llegamos hasta hacer 12. Y bueno, la verdad que fue una experiencia estupenda, unos compañeros geniales. Lo que pasa que bueno, me ofrecieron por otro lado la posibilidad de hacer un grupo también techno. Entonces también empezaba yo a grabar. De hecho, ya estaba con Carlos Cena en un programa que se llamaba Aguamba Buluba. Yo no sé si te suena. Me acuerdo, hombre, ¿cómo no me voy a acordar de Aguamba Buluba? Bueno, pues ahí debuté yo en una actuación con el grupo Cabla Sum se llamaba. Y bueno, era una música muy techno, muy especial, con mucho poema y con mucho verso, y de los versos de los 80. Acuérdate un poco de golpes bajos y todo aquello. Me acuerdo de que así, es inolvidable. Tú sabes perfectamente. Hoy vamos a hacer una entrevista un poco más coloquial, no como hacemos de costumbre. Tú sabes perfectamente que en los 80, pues, todos los que estábamos en los 80, creo que somos los... De hecho, salió una tendencia, no sé si te acuerdas, que eran los New Romantic. Sí. Creo que realmente es como se nos puede definir a muchos. Pues sí. Los nuevos románticos, ¿no? Yo creo que fue un preludio de muchísimos románticos que empezábamos ahí todos, ya no solo, por supuesto, a enamorarnos, lógicamente, pero sí a expresar nuestros sentimientos a través de las letras, de los libros, de la arquitectura, de la pintura. Yo creo que fue una época de un estallido bestial, con unas ganas enérgicas de hacer cosas creativas, y la verdad que fue una época maravillosa. Yo no sé si es que nosotros somos más nostálgicos por el tema de haberlo vivido, pero la verdad que es importante también destacar la cantidad de artistas que han salido a partir de aquellos 80. Cierto es. En 1985, de la mano de Javier de Juan y Manel Santi Esteban, y me vengo a la traba hoy, ¿eh? No, pero es que el apellido se las trae, ¿eh? Como nos oigan, nos canea. Sí, y Manuel Aguilar, sí. Exactamente. Nace, son los inicios de lo que luego fue la década. Sí, la década provinciosa. Bueno, eso fue junto con Jorge Álvarez. Mira, os voy a explicar un poco. Esos 3 músicos que has nombrado eran unos músicos de estudio fantásticos. De hecho, estaban como los más prestigiosos músicos grababan a Mecano, grababan a Tino Casal, grababan a Luz Casal también, a Maritrini, a Juan Pardo, a muchísimos artistas. Eran ellos los que encargados de grabar las instrumentaciones de los discos, de grabar toda la orquestación. Entonces, bueno, ellos ya tenían mucha experiencia, y entonces Jorge Álvarez, que ya había producido a Mecano y había producido Ole Ole,
pues deciden junto con ellos tres pues proponerles un disco a ver qué pasaba con un disco que iba a ser de estudio, que iba a ser hacer bloques de pupurris con canciones de los años 60. Entonces se grabó un primer disco fantasma con un labio, no sé si vosotros recordáis, todos los que os acordáis de aquel grupo de los 60 de la década provinciosa que era un labio. Bueno, pues el primer disco fue un labio y los cantantes éramos todos de estudio, algunos nos llamaban, otros, bueno, por ejemplo María Lar, ¿cómo se llamaba esta señora? Bueno, Tony Cruz también, Adolfo Guzmán, Andrea Broston grabó, bueno, fue un disco fantasma grabado por todos los músicos y bueno, sobre todo cantantes de estudio que había entonces, o sea, coristas y todo eso, que grababa muy bien. Entonces fue un disco que se hizo y no sabían la repercusión que iba a tener. El caso es que en aquella época pues hacían ese tipo de proyectos fantasmas, proyectos donde no existía un grupo, donde simplemente no había caras ni nadie. Había muchísima gente por detrás grabado, pero sin embargo pues no había ni foto, ni había ni imagen, ni existía grupo. Total que empieza a funcionar, llega a las listas del número 1 en ventas, entonces ya proponen realmente hacer un grupo y dice, esto va a tener consecuencias, así que es preferible montar un grupo, hacerlo creíble y hacerlo luego ya funcionar en giras y actuaciones en directo. Total que entonces ahí intervengo yo. Resulta que un día, cuando estaban haciendo una promoción, yo estaba en Murcia, que Mercy Marín, que era entonces la directora de 40 Principales allí, era amiga mía, me dice, vente que hay un festival de artistas y eso, iban a venir gente del Super 1, de los 40 Principales y tal, y actúas aquí con tu grupo. Y entonces yo con el grupo de Aguama Buluba, el grupo de la Samsung, me voy con mis sintetizadores, mis guitarras y tal, y nos fuimos allá. Pero se grababa ese mi playback, la voz era en directo, pero teníamos que grabar un playback para el cinta, porque había que ponerlo porque no había para insonorizar a tantos artistas. Entonces era como todos llevaban su disco de promoción como si fuera una televisión, que entonces hacían en playback, pero yo iba con la voz en directo. Bueno, pues ahí estaba Jorge Álvarez, y entonces cuando bajo del escenario me dice, oye, ¿no te importaría darme tu número de teléfono? Y así ya pues comentamos porque tenemos un proyecto que te puede interesar. Ahí me llamaron a los pocos días y entré en el tema de la década provinciosa. Entonces ya estaban ellos ensayando, estaban preparando las músicas en directo, y a raíz de ahí pues pum, empezamos a grabar otro disco y bueno, y directos, presentaciones. La verdad que no nos pudimos quejar porque tuvimos un éxito bárbaro cuando los discos entonces se vendían. Sí, oye, yo así por encima puedo tener los números un poco mal, pero estamos hablando que la primera fueron 40 millones de discos. Por ejemplo, o sea que estamos, mira, te voy a dar un dato que es real, que podéis consultarlo en el libro del Guinness del año 90. Estamos como grupo que más vendió en el año 1990 junto con Mecano. Cierto es. O sea, ¿tú eres consciente de que sois el primer grupo que por primera vez en España habéis hecho pupurris? Pues sí, mira, yo creo que era una cosa que tampoco yo creía al principio demasiado, porque pues bueno, popurrí, pues la verdad la gente pues tiene que cantar un trasteo de canción y no sé yo si les va a gustar eso. Y fue un poco experimento todo, ¿sabes? Fue todo experimental, no sabíamos hasta dónde íbamos a poder llegar, pero mira por dónde, a la gente le cayó simpático. Hacíamos mucho teatro porque bueno, ahora todavía lo seguimos así. Luego os cuento y para que todos los oyentes se enteren también de que bueno, que seguimos ahora con el guateque de la década. Un poco hemos cambiado el nombre, pero hacemos mucha escenografía. Entonces, volviendo otra vez a la década provinciosa, a los principios, pues hicimos mucha escenografía. Hacemos un poco pequeños teatros, un poco como retablos musicales, como si estuviéramos en Broadway, un poco, ¿sabes? Yo creo que fue lo que le simpatizó a la gente. Yo sé que tú eres una persona muy humilde, que hay cosas que no dices por modestia, pero lo que a lo mejor algunos de nuestros oyentes más jóvenes no recuerdan es que estuvisteis en el año 1988 representándonos en Eurovisión. Sí, en el Festival de Eurovisión, en el Dublín, que fue entonces, ahí en Irlanda. Con la chica que yo quiero. La chica